y tiemblen tus piernas. Qué pena, Malena, que elijas callarte y debas privarte de besos y estrellas. Qué pena, Malena, que todo te espante, la luna, tu cuerpo, que tanto me niegas. Qué pena, Malena. Entremos en materia, licenciado. ¿Cuál va a ser la estrategia ahorita del PRI para entrar a la Cámara? Bueno, yo creo que, mi querido Víctor, la estrategia ya la estamos haciendo, no va a ser sino es. La estrategia es precisamente regresar a nuestros orígenes, regresar precisamente a esa identidad que tenemos y que nos viene por tradición inclusive. Yo siempre digo, a veces digo en broma, a veces no, pero siempre lo veo, en todos los hogares hay un priista, nuestra abuelita, nuestro papá, etc. Y si no lo has buscado, vete al espejo porque el priista puede ser tú. Así es. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo digo, uno regresa a mis orígenes, yo soy priista porque mi papá me trajo a la casa del pueblo. Cuando fue presidente del Partido Socialista del Sureste, me trajo. Y soy priista, lo digo con mucho orgullo, desde el vientre de mi madre. Ya posteriormente, cuando me generé un criterio y entendí la historia política de Yucatán y del país, bueno, ese es el partido histórico de México y ese es el partido que sin duda, mucha gente cometió errores, mucha gente a quienes se les entregó la confianza cometieron errores. Un partido que fue infiltrado por la derecha, un partido que fue infiltrado por los falsos de la izquierda, un partido que fue infiltrado por enormes oportunistas que dieron malos resultados que le fallaron al pueblo. Pero hoy, afortunadamente, todos estos ya no están acá. Hoy, afortunadamente, ya están en Morena. Todos. Ya se juntó lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del ANC y lo peor del PRD. Ya están todos. Y todos nosotros ya pasamos por ese proceso de depuración, ese proceso de drenaje. Y hoy sí ya podemos regresar a las bases, podemos regresar a nuestro origen, podemos regresar precisamente a lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, y hacerlo como lo hacían ellos, de manera directa, de manera cercana, de manera que organicemos de manera democrática cada una de las comunidades de Yucatán. El origen del Partido Socialista del Sureste, se les contaba, fueron las ligas de resistencia que se hacían en cada municipio. Aquí nosotros estamos conformando comités del PRI en cada municipio y no es el cacique, no es el compadre, no es el amigo, sino es la propia gente que se pone de acuerdo y decide quién es su presidente, decide quién va a ser su candidato, y lo hacemos con cercanía a la gente, abrazando las causas precisamente que le duelen a las personas, señalándose al gobierno. Somos un partido que ha estado en el poder, que sabe ejercer el poder y que sabe cómo no debe de ejercerse el poder. Lo más importante es eso, que sabemos cómo no debe de ejercerse. Por eso muchas veces lo señalamos de manera muy respetuosa, señalamos cómo creemos que se está ejerciendo mal el poder y cómo debe ejercerse el poder. Y se puede poner un ejemplo muy claro por los aquí. Vimos las largas colas que había en el hospital Orán. El señalamiento fue muy claro. Aquí hay una deficiencia organizacional y pedimos que haya un plan de emergencia. Me dio mucho gusto leer ayer que ya se implementaron las medidas y ya son más ágiles las citas. Creo que eso es un partido político. Nosotros no queremos agarrar, queremos estrategia bien a la gente y que la gente vea de que somos parte del pueblo y que somos gente que queremos servir al pueblo, que somos yucatecos, que queremos cuidar, no nos agrada, no estamos festinando de que haya índices de violencia, índices de delincuencia organizada en Yucatán. Al contrario, nos sentimos muy orgullosos que las políticas que se iniciaron en el 95, con Víctor Cervera Pacheco y con Luis Saidena al frente, hoy tiene un resultado espectacular de tener la mejor policía local del país. Pero eso es producto de un trabajo permanente, políticas correspondientes en materia de seguridad. Y qué bueno que gobiernos de PAN, que gobiernos de Morena reconocen esa política y no la tocan. Me da mucho gusto, de verdad me da mucho gusto, no entiendo por qué, pero me da mucho gusto que el informe del gobernador de el puerto de altura, que Víctor se empeñó en construir y que presidentes del PRI, emanados del PRI, que hoy los satanizan, que son neoliberales, globalizadores, que fue Salinas y fue Cedillo, pusieron el dinero para que hoy el puerto de altura sea una realidad. Y no tuvimos que endeudar a los yucatecos más de 3,000 millones de pesos como
como se hizo en el gobierno de PAN y como lo ratifica el gobierno Morena para la ampliación del puerto de Tula. Pero el gobierno federal no está metiendo un solo peso a eso. Y en gobiernos priistas, ¿sí?, se hizo ese puerto de Tula con el dinero de la federación, un apoyo de la federación por gestiones y la visión de Severa Pacheco. Qué bueno que hoy van a homenajear esto. El menor homenaje a Severa Pacheco sería que le pongan su nombre a ese puerto de Tula. Así es. No que se haga el informe. Ojalá que el gobernador anuncie que va a solicitarlo. Yo ya los exhorté en el aniversario del 18 de agosto para que las autoridades correspondientes, que es el gobierno federal, por supuesto, nombren el puerto de Tula a Víctor Severa Pacheco. Sería un gran homenaje. Me da gusto que hagan ese informe ya. Me parece que está un poquito lejos, que no va a llegar al pueblo. Me parece que es un poquito tarde, a las 4 de la tarde. Ojalá que pongan bien los tonos y no se les vaya. A mí me tocó la inauguración de Lucerillo y verdad, y lo escuchan antes, que tomaran bien a los jaxes, porque no se vuelan. Pero bueno, Gaspar, y en cuanto a la cuestión esta de los comités municipales, que eso es muy, muy interesante, porque realmente es generar estructura, ¿no? Y mucha gente precisamente lo que dice, ya no hay priismo, la estructura del PRI se la llevaron, una parte se ha llevado el PAN, otra parte se la ha llevado Morena. Mucha gente hoy día asegura que y hace apuestas y se empeñan y estoy seguro que hay mucha gente que así lo desea, decir, bueno, en el 27, a más tardar en el 30, el PRI perdió su registro. ¿Hay ese riesgo? Mira, fueron dos preguntas en una. Sí. La pregunta es el priismo, el enorme priismo. Enorme priismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Y lo que dicen es que muchos se fueron, sí. Se fueron los que tenían, los que eran visibles, los que fueron 2 veces diputados federales, los que fueron 3 veces diputados locales, los que fueron senadores, los que fueron aseguradoras, etc. Se fueron. Aquí en Yucatán y en todo el país. ¿Por qué? Porque Morena, lo he dicho siempre y lo digo con toda legitimidad. Morena es un partido corrupto y corruptor. ¿Sí? Corrupto. ¿Por qué se fueron 8 gobernadores que en funciones a trabajar con Morena? Para ganar impunidad. Les dieron impunidad y se bajaron. No porque estaban enamorados de la cuarta transformación, para nada, muchas veces los escuché, para nada, porque no existe esa cuarta transformación. Es otro eslogan de Pequeño Iván. La cuarta transformación, eso no existe. La cuarta transformación sería una transición democrática que inició en el 2000 y fue obra de la ciudadanía, no fue obra ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, fue una obra de todos los ciudadanos. Y se la quiere adjudicar a López Obrador porque López Obrador se quiere robar hasta la verdad, para imponer su verdad. Entonces, se fue una estructura, sí, la estructura superficial del PRI, lo de arriba, la cúpula, se fueron con el poder, porque los he dicho siempre, son empleados del poder, no son empleados del pueblo. No servían al pueblo, servían al poder. Cuando vieron que el poder iba cambiando de manos, pues se fueron. Y los invitaron, porque Morena lo que casi te invito, vente, y a partir de ahora te dejamos de atacar. Mientras sigas en el PRI, en el PAN o en el PRD, entonces te vamos a atacar y te vamos a desprestigiar. Pero una vez que te pasas, les pongo un ejemplo de los yunguis, satanizados hasta la muerte. Pasan al PAN y se fueron. Sí. Recordaron sus pecados. Don Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación que manejaba la elección de 1988, donde toda la izquierda mexicana, la derecha mexicana, se unieron para decir un fraude electoral para evitar que Cuauhtémoc Cárdenas sea presidente de la República. Y el que dijo se cayó el sistema fue el presidente de Manuel. Pasa el PRD y hoy es el hombre más nacionalista que este país. Es el incongruencia de ellos. Entonces, por eso yo no me preocupa que digan que toda la estructura es parte de su propaganda. La propaganda es decir, todos los priistas, a mí me lo han dicho, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Si todos ya están acá, no permiten, de ellos estoy viviendo, son los que hicieron toda la vida difícil en el PRI. Yo no soy diputado federal, nunca he sido senador. Y otros han sido 3 veces que salieron de su casa, porque su papá lo recomendó para ser diputado federal. Y no cumplimos, si subieron una vez a la tribuna, ¿sí?
Pueden ver ustedes mi desempeño en el Congreso. Soy uno de los diputados que más iniciativas han metido, más reformas a la Constitución y libertad han tenido. Yo digo con mucha modestia porque me he dedicado a especializarme. Y hoy que ellos ya no están, pues precisamente nos permite organizar ese priismo que está en la base, ese priismo que está en las casas, ese priismo que mucha gente ha venido, que hemos estado mostrando, que dice, como ya no están ellos, ya quiero estar yo, como ya no están ellos, ya sé que puedo tener otra oportunidad. Y van a ver cómo nuestros candidatos y candidatas van a ser personas no necesariamente jóvenes, van a ser personas nuevas, que nunca tuvieron la oportunidad, porque los mismos de siempre los aplastaron. Hoy afortunadamente esos problemas van a tener a ver qué van a hacer con todos ellos cuando los conozcan, cuando exijan, cuando digan, yo te di tantos votos, por mí ganaste, por mí hiciste esto. Y les digo, no, que bueno, van a tener eso. Nosotros vamos a tener enorme oportunidad de hacer esa gran reorganización, de regresar a los orígenes, de regresar a la historia, de estar muy orgullosos de la historia, pero sobre todo también ser un partido actual. Así como el PRI respondió al momento histórico que le tocó vivir en su momento, en el 29, cuando en el gobierno de Cárdenas se evolucionó al PRM, cuando en el gobierno alemán le tocó evolucionar al PRI, y cuando en el gobierno de Cedillo dio paso a la transición y le respondimos al momento histórico de México. Aquí estamos preparados también para responder al momento histórico de México. ¿Cómo? Con una organización real, respetando los liderazgos regionales, locales. Las decisiones no se toman acá en la casa del pueblo, se toman en las comunidades. Aquí no, nosotros decimos quién va a ser el candidato del PRI, sino ellos vienen y nos dicen los principios de acuerdo, y eso van a ser los candidatos del PRI. Y nosotros vamos a hacer precisamente eso que fue su origen, que fue organizar la voluntad popular, representar realmente al pueblo y sobre todo hablar con la verdad de 5 años. El gran problema que vive en México es un enorme engaño de promesa, un enorme engaño de decir que es un gobierno del pueblo entregándole apoyos sociales que no inventaron ellos, que no son únicos en el mundo. Los mayores programas sociales se encuentran precisamente en el imperialismo, en la cuna del imperialismo, que tienen hasta seguros de desempleo, que tienen seguros médicos, que tienen muchísimas prestaciones que paga el Estado, y que eso es un programa social en el capitalismo. Y aquí los programas sociales, por todo respeto, los inventó el PRI, y nos decían que éramos patrimonialistas, y nos decíamos que eran asistencialistas. Voy a rescatar todos los discursos de la izquierda de ese momento y la derecha de ese momento, cuando Cervera iba a entregar apoyos productivos a los pisos de cemento, cuando entregaba lavadoras, cuando entregaba bicicletas, y reducir algo, no las regalaba, las daba a crédito. Les daba crédito, y la otra, más importante, nunca entregó dinero incasivo. Entregaba instrumentos de trabajo. Les voy a contar muy rápido cómo surge el programa. Un día una señora se acerca al municipio y dice: "Don Víctor, me dan préstamo para mi pintura". Una lavadora. Es una lavadora. Fíjese, con la máquina que trajo, ya estoy trabajando allá. Entonces trabajo 8 horas, que me sirve muchísimo, pero llego a mi casa, tengo que cocinar y tengo que lavar. Entonces me da de la 10 de la noche lavando. Estoy lavando a mano. Una lavadora me ayudaría muchísimo. ¿Qué es esas chiquititas sube? ¿Sabes? E ideó un programa social a través del instituto del recién creado, se llamaba de equidad de género, hoy Secretaría de la Mujer, y le dijo a la directora: Betty, vamos a hacer un programa de apoyo a las mujeres trabajadoras, y se le llamó Crédito para la Adquisición de Lavadoras. Nos daban 600 pesos, las tenían pagando de 12 pesos, ninguna de ingreso, todas pagaban, pero eran apoyos productivos. Se daba para la producción, para que la mujer pueda liberarse económicamente del hombre, para que pueda tener un ingreso y pueda desarrollar las tareas que por el rol histórico debido que ha tenido, pero se le facilitaba. Y lo mismo con los apoyos del campo. No se tiraba el dinero, se tecnificaron hectáreas y se les entregaba por los arreglos, se le llamaba alambres, el programa peso a peso, todo era un enfoque
de apoyo del Estado mexicano, con eso estoy de acuerdo, hacia los más necesitados, pero a través del apoyo productivo, no tanto del subsidio. Cierro con eso, cuando el gobierno dice, es que usted lo único que hace es asistencialismo para y les contesta. Y cuando rescatan los bancos se llama rescate, ¿no? Cuando se le apoya a los bancos se llama rescate. Cuando se le apoya a los empresarios se llama apoyo a la libre empresa, ¿no? Y cuando se le da un machete a un campesino se llama paternalismo. Pues no, aquí se apoya parejo. Lo digo por favor. Muy bien. Qué pena, Malena, que al amor le temas y dudes de miedo y tiemblen tus piernas. Qué pena, Malena, que elijas callarte y debas privarte de besos y estrellas